Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona. Esta sesión va a ser breve. Quiero empezar primero por abordar algunos conceptos relacionados con la unidad número 2. Para empezar, voy a hablarles sobre dos cosas muy importantes, la realidad y la ficción. Tener presente la distinción de estos dos conceptos de la realidad y la ficción en literatura es muy importante para comprender el concepto de esta semana, que es uno de los más importantes, que se llama mundos ficticios o mundos posibles. Entonces, vamos a partir de qué es a lo que llamamos realidad. ¿A qué le llamamos algo que es real? Pues generalmente algo que es objetivo, ¿no? Por ejemplo, una realidad es algo que estamos observando mediante, por ejemplo, el método científico, como que está lloviendo, como si hace calor, si hace frío, ¿no? Eso, por ejemplo, lo podemos determinar a partir de la observación. Y la realidad puede ser verdadera o puede ser falso, puede ser algo cierto o algo falso. Entonces, en la ficción, en literatura, nosotros llamamos ficción y si se fijan, aquí les copié la definición del diccionario. Tiene varias acepciones. Entre ellas, pues una dice aquí es algo fingido, algo que está inventado, ¿no? Por ejemplo, cuando mentimos. Lo cual no quiere decir que la literatura sea una mentira o un fingimiento, sino que es fingido adrede. Veamos, ¿cómo podemos explicar esto? Pues es decir que todas las obras literarias o las obras cinematográficas, generalmente todas las que son narrativas, por ejemplo, ustedes ya saben que es narración, algo que nos cuenta una historia, que tiene sucesos, personajes, quiere decir que toda esa historia fue imaginada, fue pensada. Aquí también les copié, dejen activo aquí el puntero, la definición de otro diccionario, ¿no? Aquí dice, se pretende algo que no es cierto pasándolo por verdad. Fingere quiere decir también modelar, aparentar, simular, ¿no? Que es verdadero. Entonces la ficción va a simular, va a pretender que es verdadero. Incluso algunas películas o algunas novelas dicen basado en la vida real, ¿no? No sé si ustedes han escuchado eso. Entonces, la ficción no es real, aunque diga que pasó basado en hechos reales. Quizá se modificó la historia, quizá se modificaron los nombres, el espacio, el tiempo, etcétera. Entonces, la ficción nos atrapa porque se parece a la realidad, está basada en la realidad, pero no es real. Esa es la magia de la literatura, que no es real. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Hay otro concepto, déjenme ver aquí. Entonces, mientras lo real era objetivo, era cierto o era falso, era partiendo del método científico, de los hechos científicos, la ficción va a ser imaginado y va a ser verosímil. Esta es otra palabra muy importante en literatura. Algo que leemos tiene que tener esa característica real, que se parezca a la realidad para que lo podamos creer, ¿no? Nosotros sabemos que ahora muchas cosas ya no son verosímiles, pero eso es muy importante, que se tiene que parecer a la verdad. Y aquí les pongo también la definición de lo verosímil. Por ejemplo, nosotros decimos es inverosímil o no es verosímil, por ejemplo, cuando no parece real, ¿no? No parece real que, por ejemplo, de la noche a la mañana un personaje se convierte en rey, ¿no? Tiene que haber algo verosímil, por ejemplo, que haya sido un huérfano, que tenga poderes de magia, por ejemplo, ¿no? Tengo que incluir algo que haga creíble la historia dentro de la misma ficción. Entonces, también nos vamos a basar en otro concepto que se llama la mímesis. Una mímesis o la mímesis es cuando nosotros imitamos. Aquí les puse
otro ejemplo de la mímesis como imitación artística. También les voy a dejar este recurso en los materiales de apoyo de la semana. Por ejemplo, un mimo imita los gestos de otra persona, ¿no? Pero en la literatura, las artes, sobre todo el cine, en la escultura, la pintura, se quiere imitar la naturaleza, se quiere imitar la realidad. Entonces, basándonos en estos conceptos de mímesis, realidad, ficción y demás, podemos entender que la literatura construye a su alrededor mundos ficticios, mundos imaginados, mundos posibles, ¿verdad? Entonces, aquí dejen activo el puntero. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Déjenme ir a la siguiente diapositiva de los mundos ficticios o los mundos posibles. Aquí les pegué una bella imagen de una frase motivacional de un mundo ficticio donde solo tú y yo podamos ser felices, que un segundo de aquí sea un siglo, ¿no? Por ejemplo, escuchamos mucho cuando estamos enamorados que vemos el mundo color de rosa, ¿no? O nos imaginamos construir un mundo, o nos imaginamos que vamos a construir un mundo perfecto, un mundo familiar, quizá en donde quizá no existan los problemas, o a lo mejor sí existen, pero como estamos al lado de esa persona que hemos elegido, pues van a ser menos complicados y todo va a ser mejor porque estamos en compañía de esa otra persona, ¿no? Entonces, eso sería un mundo ficticio, en tanto que es un mundo imaginado, me lo imaginé, no existe, es una ilusión, es una falsedad, pero en el sentido no malo, sino que yo lo construí a partir de la nada, ¿no? Por eso muchas veces cuando una persona está enamorado se ilusiona, dice que construye un castillo en su cabeza o construye fantasías, de ahí también viene esa otra palabra, fantasía, ¿no? Entonces, vamos a aterrizar este concepto en la literatura, específicamente en las narraciones, que es el género que ustedes ya saben que cuenta historias. Entonces, voy a leer esta definición en donde se explica con más detalle qué es un mundo ficticio o un mundo posible. En un mundo que no es real, es un mundo creado por un autor. Un autor, un escritor o escritora creó este mundo ficticio. Creó un mundo de fantasía donde existen, por ejemplo, dinosaurios o existen dragones o existen reyes y reinas, por ejemplo, ¿no? O existen niños o existen científicos que crean monstruos, por ejemplo. Ese sería un mundo ficticio en donde, por ejemplo, los animales hablan con los hombres. Entonces, no necesariamente tiene que ser fantástico, es decir, que no pertenezca a la realidad, por ejemplo, las brujas, las hadas, la magia, eso se refiere a lo fantástico o lo sobrenatural, por ejemplo, que puedan hablar, que podamos ir al lugar donde viven los muertos, ¿no? Como esa película de Coco, por ejemplo, o que nos podamos comunicar con espíritus, ¿no? Pero es una representación fiel de lo real, es decir, es verosímil. Hay partes en las que podemos identificar, ay, mira, hay niños, hay escuelas, hay personas igual como nosotros, ¿no? En el mundo real. Pero ese es un mundo imaginado, un mundo ficticio. Nosotros consideramos más la fantasía, los cuentos de hadas o de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, donde hay robots que quieren acabar con la humanidad, como esos mundos ficticios. También pueden estar basados en la realidad, es decir, pueden ocurrir en una ciudad que nosotros conocemos, en un lugar donde nosotros hemos pasado, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en un edificio, en un palacio, en un bosque, en una casa, en un avión, no lo sé. Puede tener lugares que nosotros conocemos. Puede incluir también otros símbolos, como dice aquí, o metáforas. Y esto pasa también mucho en la literatura. Más adelante, cuando veamos la literatura como una protesta, como una postura crítica, una denuncia,
vamos a ver que muchas obras literarias en su momento, para su contexto, quisieron hacer esa denuncia, pero a lo mejor no podían poner el nombre del rey o el nombre del presidente al que se referían, y a lo mejor, o del dictador, pusieron una metáfora, como dice aquí, un cerdo que represente pues a un mal gobernante, o unos amantes que representen al amor divino, no lo sé. Entonces, entendiendo qué es esto del mundo ficticio, ya podemos considerar los mundos ficticios en las obras que tenemos que leer esta semana. Pero antes de eso, vamos a hacer un breve ejercicio. Por ejemplo, aquí yo les puse el mundo posible o el mundo ficticio de Harry Potter. Tenemos elementos de la realidad como lo pueden ser jóvenes, adolescentes, amigos. Eso existe en la realidad. Los niños van a la escuela a aprender desde la primaria hasta la universidad en muchos casos o hasta la preparatoria, la educación básica. Existen huérfanos, existen maestros, existe el compañerismo y existe la amistad, ¿no? Ahora, esos elementos son reales. En cambio, el mundo ficticio ya es el que la autora crea con su narrador, con sus personajes, con su ambiente, con el elemento fantástico, la magia, las criaturas, ¿no? Todo eso, la suma de lo real y de lo fantástico en este caso, nos da el mundo posible de Harry Potter o el mundo ficticio de Harry Potter. Entonces, espero que con este ejercicio, este ejemplo, ustedes hayan podido entender qué es un mundo ficticio, ¿verdad? Ahora, aquí no les voy a leer todas las indicaciones de la primera actividad que se llama Mundos Posibles, pero sí vamos a explicar algunas. Ustedes van a tener que hacer unas diapositivas, primero con respecto a Frankenstein, que es un fragmento de una novela de Mary Shelley. Ahora, ustedes ya saben que tienen que investigar un poco de su biografía, de su contexto histórico, de qué estaba pasando en ese momento, en qué país fue, qué le tocó vivir a ella, ¿no? ¿Qué edad tenía? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Qué pensaba la sociedad de su época, por ejemplo, en ese siglo? Entonces, eso lo van a tener que hacer en la diapositiva 3, en la diapositiva 2 sus impresiones con algunas imágenes, pero ojo, aquí no nada más se trata de pegar la imagen y ya, hay que explicar si me sorprendió, qué me sorprendió, con un ejemplo, con una cita. Ahora, cuando ustedes estén investigando, después de que investiguen el contexto del autor, el contexto de la obra, el sentido de la vida, y más adelante viene la parte de Leonora Carrington, que es lo mismo, van a tener que investigar contexto de la obra, contexto del autor, el sentido de la vida, la obra literaria. Van a hablar en la diapositiva número 10 sobre los mundos ficticios. Pueden hacer una diapositiva pegando imágenes, así como aquí lo hicimos, el mundo posible de Harry Potter. ¿Cuál sería el mundo posible de Frankenstein? ¿Qué elementos hay de la realidad y qué hay elementos de la ficción? Por ejemplo, en Frankenstein se describe a científicos. En la realidad existen científicos, ¿no? Hombres de ciencia que tienen laboratorios. ¿Y qué sería la ficción? Pues este monstruo que crea, ¿no? Frankenstein. Pero ¿qué más? Por ejemplo, en Leonora Carrington y su cuento La debutante existen elementos de la realidad como los niños, como los animales, las hienas, etcétera. Pero ¿qué hay de ficticio y de fantástico? Eso me tendrán que explicar en la diapositiva número 10, ¿de acuerdo? Y por último, van a tener que hablar en la siguiente actividad, la actividad número 4, que se trata sobre literatura y pluriculturalidad. Vamos a reflexionar en torno a las lenguas indígenas. Ustedes saben que existen muchas lenguas indígenas. Anteriormente se les llamaba dialectos y a la gente se le enseñó que tenía que tener vergüenza y no hablar en su lengua. Ahora sabemos que son lenguas y que son hermosas y que son un gran orgullo que debemos tener como mexicanos. El saber que existen tantas lenguas
y que una palabra se puede decir de forma diferente en maya, en náhuatl, en zapoteco, y cómo se concibe la realidad es muy importante. Aquí les doy varias opciones. Pueden buscar poesía en náhuatl, poesía en zapoteco, poesía en maya. Si ustedes conocen o tienen familiares que hablan una lengua, mucho mejor. Si conocen una canción, un cuento o una fábula, entonces nada más pónganlo en su buscador así. Cuentos en náhuatl, narraciones en zapoteco, canciones en purépecha, ¿no? En la que ustedes quieran, la lengua que ustedes quieran. Yo les dejo aquí una liga de una página que ustedes pueden revisar que se llama 68 Voces, que es un proyecto muy bonito. Si ustedes le ponen así 68voces.mx, se los voy a dejar en la descripción de este video, ustedes pueden encontrar estas imágenes que son como cuentos, pequeñas historias en distintas lenguas. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay varias, no sé, en chinanteco, en huichol, en huasteco, en lacandón, en guarijío, en ixcateco, etcétera. Y son historias, son como cortos, muy breves, en donde varios artistas hicieron este arte de hacer el diseño, los dibujos, la música, etcétera. Entonces está muy bonito y se lo recomiendo mucho que lo consulten. Y por último, vamos a reflexionar sobre la literatura, la lírica popular. Ustedes saben que la literatura nació, o la poesía nació de las canciones. La música y la poesía son hermanas. La lírica quiere decir poesía, lo popular quiere decir lo que es del pueblo. Entonces la gente cantaba. ¿Qué cantaba? Pues cómo se sentía, si se sentía alegre, si se sentía triste. Cantaba también historias, por ejemplo, de que un hombre se enamoró de una mujer o de que una mujer se fue con un hombre. Y así miles de historias tenemos en las canciones populares. Ustedes van a tener que investigar unos fragmentos de esta lírica popular, de preferencia del estado de donde son originarios o de donde son originarios sus padres. Puede ser música norteña, puede ser de música del sur, como de Guerrero o de la Huasteca, o del estado que ustedes quieran de la República. No olviden poner sus ligas al final de la tarea. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Sé que es un poco complejo hablar de los mundos ficticios y los mundos posibles, pero espero que con estos ejemplos puedan tener más herramientas para hacer sus tareas. ¿De acuerdo? Bueno, voy a esperar a que me digan sus opiniones en el chat, si no en la bandeja de entrada en el mensajero de la plataforma. Cualquier cosa, quedo atenta por mensajero.